Fabio, comienzo con usted. ¿Cuál es su opinión sobre el fallo de la jueza que recién se conoció? Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo primero que hay que decir es que hay que rodear a la justicia, a la jueza y a las instituciones. Bajo ninguna circunstancia se puede permitir que la prensa, sectores políticos, empresariales, qué sé yo, opinadores, de alguna manera ataquen a la jueza. La decisión que tomó es una decisión que en su criterio es la correcta. No es una decisión que haya puesto punto final al proceso. Quedan, como usted lo decía, unas instancias, quedan al menos 2 instancias. Eso quiere decir que lo que la jueza ha dicho hoy en el sentido del fallo, que todavía no es la sentencia, es susceptible de ser modificado, corregido, mejorado, qué sé yo. Ahora bien, hay algo que no me gusta en la sentencia, lo he dicho permanentemente, no me gusta que se hayan valorado las conversaciones con el abogado. Creo que allí se comete un error por parte de la jueza, lo digo con todo el respeto. Hubiera preferido que se valoraran negativamente las interceptaciones con el abogado Cadena. Soy de los convencidos de que bajo ninguna circunstancia puede haber interceptaciones entre el abogado y el cliente, mucho menos si el origen de esas interceptaciones es un origen en una equivocación, como fue este caso. Habiendo dicho eso, creo que la jueza se tomó el trabajo de oír los testimonios, de valorarlos. Puedo estar en desacuerdo con algunas de las valoraciones, pero eso no me impide reconocer que fue una jornada maratónica para todas las partes. Y Fabio, le voy a pedir que hagamos un muy breve paréntesis para explicar los delitos por los que se culpó y el delito por el que la jueza absolvió al expresidente Uribe. ¿Cuál es la diferencia entre soborno y soborno por acción penal? El primero lo absolvieron, el segundo sí lo encontraron culpable junto con fraude procesal. ¿En qué consisten estos delitos concretamente para el caso de Uribe? Y muy brevemente, si el expresidente enfrentará o no cárcel, ¿hasta dónde se conoce? Empecemos por el final. La cárcel, la privación física de la libertad en este caso está descartada. Yo creo que hay varios elementos. En particular, las penas que traen los delitos son unas penas que por la misma disposición legal permiten que la persona purgue la pena en su casa, lo que conocemos vulgarmente como casa por cárcel. La prisión domiciliaria en este caso se estructura como la adecuada y la correcta para este caso en particular. Sumado a ello, yo creo que hay unas particularidades que uno no puede dejar de lado. Por ejemplo, los problemas de seguridad de Álvaro Uribe. Enviar a Álvaro Uribe a una cárcel es un problema para el IMPEC. Lo razonable, aún quitando la previsión legal de que este tipo de condenas se pagan en la casa, lo razonable sería que estuviera o en un cantón militar o en algún tipo de instalación de esas o en su casa. La edad es un factor que también puede determinar estos asuntos. En fin, la prisión, es decir, ver a Álvaro Uribe tras las rejas en una prisión, no lo vamos a ver. Falta, por supuesto, que la condena quede en firme. Por otro lado, ¿cuáles son las diferencias en los delitos? El fraude procesal, que es el delito que se ha condenado, es ejecutar algunas maniobras engañosas tendientes a que un juez de la República, un funcionario, cometa un error. Entonces, por ejemplo, si yo voy a la notaría y entonces digo que yo estoy casado cuando en realidad soy viudo porque quiero de esa manera y eso lo llevo ante un juez de la República, esa falsedad la cometo ante un juez de la República y el juez creyendo en mí, porque es lo que corresponde, la presunción de buena fe, emite un fallo contrario a lo que debería haber emitido porque si hubiera conocido la verdad, habría fallado de otra manera. En ese caso está en curso en el delito de fraude procesal, que es un delito sumamente grave. Atenta contra la recta y la eficaz y la correcta impartición de justicia, es decir, que los jueces actúen como deben actuar. Está el de soborno en actuación penal. La ley diferencia del soborno que se hace, es decir, se le da dinero a un testigo para que mienta o calle parcialmente la verdad teniendo que decirla, y una es una especie de agravante, digamos, una especie de soborno cuando quiera que ese soborno sucede al interior de una actuación penal. El legislador colombiano ha considerado, mire, es más grave, todavía más grave que suceda al interior de una actuación penal. Entonces son esos los delitos que se ha encontrado hoy la jueza como probados de haber cometido por parte de Álvaro Uribe. Es decir, lo encuentran culpable por el soborno más grave, por decirlo de alguna manera. Y el fraude procesal, 2 de 3 delitos, varios de ellos ocurridos varias veces, como decimos los penalistas, concursados
homogéneamente, es decir, que sucedieron varias veces. Fabio, dos preguntas relacionadas con esto. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias, sobre todo políticas, de la condena del primer expresidente colombiano condenado penalmente por 2 cargos? ¿Cuáles pueden ser esas consecuencias en las elecciones, sobre todo? Y dos, ¿qué opina de la operación de la Fiscalía? Recordemos que durante el gobierno de Iván Duque, la Fiscalía intentó o pidió la preclusión del caso, es decir, cerrarlo en 2 ocasiones, una decisión que la justicia le tumbó, y cuando llega el nuevo gobierno de Gustavo Petro con un cambio ideológico de un gobierno de derecha a uno de izquierda, la Fiscalía acelera el proceso y logra llevarlo ante la justicia en menos de un año o en poco más de un año. ¿Qué opina usted de las acciones de las diferentes fiscalías y las consecuencias políticas de este fallo? Bien, empecemos por el final. A ver, a mí me parece que uno puede tener críticas o no a la Fiscalía. A mí personalmente me parece, nunca he visto a la Fiscalía pidiendo 2 veces la preclusión en ningún caso, salvo en el de Álvaro Uribe, con lo cual uno puede levantar suspicacias allí. Pero más allá del trabajo de la Fiscalía, insisto que me pueden levantar o suscitar algunas suspicacias, quiero hacer claridad en esto. Los jueces de la República son quienes tienen la última palabra. La Fiscalía tiene y está sometida a un control judicial, y eso fue lo que nosotros vimos acá. De hecho, no solo los jueces de instancia, como decimos, de control de garantías o de circuito. En este caso operó toda la administración de justicia. Hubo tutelas, nulidades, acciones, recusaciones, fue al tribunal, fue a la Corte Suprema de Justicia, fue a la Corte Constitucional. Y todo el aparataje institucional, es decir, todo el andamiaje del Estado de Derecho, particularmente la administración de justicia, operó en este caso. Para bien o para mal, nos guste o no nos guste, aquí operó el Estado de Derecho y uno tiene que aplaudir eso. A mí hay cosas que no me gustan de esta sentencia, pues, o de este fallo, pero eso no me impide reconocer que aquí han intervenido cuando menos 10 o 15 jueces en diferentes momentos. Algunos les han dado la razón a la defensa, todavía faltan instancias. Es decir, aquí uno tiene que reconocer que el Estado de Derecho se ha defendido a sí mismo y de alguna manera ha respondido a las peticiones y a los clamores tanto de la ciudadanía que quieren, o de las víctimas que quieren ver condenado a Álvaro Uribe, como de sus defensores, que también han ganado batallas. Diciendo eso, ¿cuáles son las implicaciones políticas? Yo creo que es muy prematuro nosotros atrevernos a decir aquí para dónde va la veleta política en este momento. Hay quienes han sostenido que esto puede radicalizar al país porque no se entiende cómo unas personas que cometieron delitos de lesa humanidad, las FARC, están en el Congreso mientras que Álvaro Uribe va a estar preso. Algunos sostienen que esto radicalizará hacia la derecha, otros por el contrario creen que es la muerte del uribismo, en tanto que el líder, el ideólogo del uribismo, Álvaro Uribe, va a estar preso, no puede hacer proselitismo, no puede recorrer el país en búsqueda de votos, no puede encabezar la lista al Senado. Como fuere, me parece que es un poco prematuro. Lo que sí creo es que este fallo es histórico. Por supuesto, es telúrico desde el punto de vista jurídico y es un movimiento telúrico fuertísimo para los eventos que ya estamos a puertas de vivir, que son las elecciones. Es que estamos a menos de un año de saber quién es el próximo presidente de la República. Y por supuesto que Álvaro Uribe es un jugador importantísimo. Y el uribismo todavía mantiene el 30, 35, 40% de popularidad. De hecho, algunos candidatos que antes se vendían como de izquierda o izquierda moderada, Claudia López, por ejemplo, en sus discursos actuales está diciendo que lo que hay que dar es plomo. Es decir, está copiando un modelo de derecha dura. Y